En el albor del siglo VIII, el reino visigodo de Hispania se erigía como un coloso con pies de barro. Sus ciudades, herederas de la grandeza romana, resplandecían con oro y poder. Desde la capital, Toledo, sus reyes gobernaban una tierra vasta y rica, unificada bajo una sola fe y una sola corona. Sin embargo, tras los muros de los palacios y en las sombras de la corte, se tejía una red de ambición y rencor. Las luchas por el trono habían envenenado la sangre de la nobleza, convirtiendo a hermanos en rivales y a leales en conspiradores. Creían que su disputa era un juego de poder interno, un ajuste de cuentas familiar. No imaginaban que al abrir una pequeña grieta en el muro de su reino, estaban invitando a un torrente imparable que no solo arrastraría a sus enemigos, sino que borraría su mundo para siempre. Esta es la historia de una traición legendaria, un acto de venganza que no solo derrocó a un rey, sino que entregó un reino entero a un nuevo destino y cambió el curso de la historia occidental. A principios del siglo VIII, el reino visigodo de Hispania se erguía como un coloso sobre el occidente europeo. Su capital, Toledo, no era solo el centro geográfico de la península, sino el corazón palpitante de una civilización que había logrado una síntesis única entre la herencia romana y la tradición germánica. Las majestuosas iglesias de la ciudad, con sus arcos de herradura y su rica ornamentación, eran el testimonio en piedra de un poder que se consideraba bendecido por el cielo. La conversión del arrianismo al catolicismo bajo Recaredo, más de un siglo atrás, había cimentado una alianza formidable entre la corona y la Iglesia, otorgando a los monarcas una legitimidad casi sagrada. El aula regia, el consejo de nobles y obispos que asesoraba al rey, representaba la cúspide de una estructura política compleja y aparentemente estable. Las leyes, codificadas en el Liber Judiciorum por Recesvinto, gobernaban la vida de godos e hispanoromanos por igual, un logro de unificación jurídica sin precedentes que prometía una era de orden y prosperidad. Militarmente, el reino parecía inexpugnable. Sus ejércitos, liderados por duques y condes de linajes guerreros, habían sometido a los suevos, contenido a los vascones y mantenido a raya a las flotas bizantinas que aún anhelaban recuperar las antiguas provincias imperiales. La agricultura florecía en los valles del Guadalquivir y el Ebro. El comercio enriquecía las ciudades costeras y los talleres de orfebrería de Toledo producían obras de arte de una belleza legendaria, como las coronas votivas de Guarrazar. Desde fuera, Hispania era una fortaleza de fe, ley y espada. Sin embargo, bajo esta superficie dorada, las grietas comenzaban a formarse. La monarquía, aunque poderosa, era electiva, no hereditaria. Cada vez que un rey fallecía, el reino se sumía en un peligroso juego de tronos. Las grandes familias nobiliarias, clanes orgullosos y ambiciosos, competían ferozmente por el poder, forjando alianzas y conspirando en las sombras. Esta rivalidad endémica era una enfermedad latente en el cuerpo del Estado, una debilidad estructural que pasaba desapercibida para el observador casual. La riqueza y la paz habían engendrado una aristocracia acostumbrada al lujo y a la intriga, más preocupada por sus propios intereses que por el bien común del reino. La unidad era una ilusión mantenida por la fuerte mano del monarca reinante. Pero ¿qué sucedería cuando esa mano flaqueara? El esplendor de Toledo ocultaba un secreto peligroso. La lealtad era un bien escaso y el poder, un premio por el que algunos estaban dispuestos a arriesgarlo todo. El coloso tenía, sin saberlo, los pies de barro, y la estabilidad del reino, siempre precaria, dependía en gran medida del carácter y la habilidad del monarca.
A finales del siglo VII, el rey Égica, un gobernante duro y a menudo cruel, asoció al trono a su hijo, Witiza, en un intento de asegurar la continuidad de su linaje. Cuando Witiza ascendió al poder en solitario en el año 702, heredó un reino plagado de tensiones. Su reinado, envuelto en la controversia y la leyenda negra escrita por sus enemigos, se convirtió en el catalizador de la futura catástrofe. Las crónicas posteriores, hostiles a su memoria, lo pintan como un rey licencioso y débil, pero la realidad histórica es más compleja. Witiza parece haber sido un reformador que intentó consolidar el poder real frente a una nobleza y un clero cada vez más influyentes. Devolvió tierras confiscadas por su padre, perdonó a exiliados políticos y convocó el 18º Concilio de Toledo, donde buscó suavizar las duras leyes contra los judíos y, según algunas fuentes, intentó imponer el celibato clerical con una laxitud que escandalizó a los obispos más rigoristas. Estas políticas, aunque posiblemente bien intencionadas, le granjearon la enemistad de facciones muy poderosas. La aristocracia terrateniente vio sus intentos de centralización como un ataque directo a sus privilegios ancestrales. El sector más conservador de la Iglesia consideró sus reformas como una afrenta a la ortodoxia y la moral. Pero su acción más desafiante fue el intento de romper con la tradición electiva de la monarquía visigoda. Witiza no solo gobernó, sino que preparó activamente el camino para que sus hijos, Agila y Opas, le sucedieran en el trono. Nombró a sus familiares para puestos clave y trató de establecer una dinastía hereditaria de facto, un concepto ajeno y ofensivo para las grandes familias nobles, que se consideraban a sí mismas con igual derecho a aspirar a la corona. Este esfuerzo por perpetuar su estirpe en el poder fue la chispa que encendió la pólvora. Cada nombramiento, cada edicto, era visto por sus rivales como un paso más hacia la tiranía. La corte de Toledo se convirtió en un nido de susurros y conspiraciones. Los clanes nobiliarios excluidos del círculo de Witiza comenzaron a unirse en una oposición silenciosa, pero decidida, esperando su momento. En el año 710, el destino intervino. El rey Witiza murió de forma inesperada, posiblemente por causas naturales, aunque el veneno nunca puede descartarse en una corte tan dividida. Su muerte no trajo la paz, sino el caos. Dejó a sus hijos, aún jóvenes, en una posición vulnerable y a sus enemigos, unificados por el resentimiento, listos para actuar. El trono de Hispania estaba vacante, y la tormenta que se había estado gestando durante una década estaba a punto de estallar con una furia incontenible. La muerte de Witiza dejó un vacío de poder que las facciones rivales se apresuraron a llenar. El plan del difunto rey de establecer una dinastía hereditaria fue inmediatamente desafiado. Los hijos de Witiza, liderados por el mayor, Agila, reclamaron su derecho al trono, apoyados por una parte considerable de la nobleza, especialmente en las regiones de la Tarraconense y la Narbonense. Sin embargo, una facción opuesta, compuesta por los nobles que habían sido marginados y agraviados durante el reinado anterior, se congregó para impedir la coronación de un witizano. Necesitaban un candidato fuerte, un líder militar capaz de unificar sus fuerzas y enfrentarse al poderoso clan rival. Lo encontraron en la figura de Rodrigo, el dux de la Bética. Rodrigo no era un desconocido. Pertenecía a una de las más ilustres familias aristocráticas del reino, un linaje que había competido por el poder durante generaciones. Era un hombre en la plenitud de su vida, un estratega experimentado y un guerrero de renombre, curtido en las escaramuzas fronterizas del sur.
Su carisma y su reputación militar lo convirtieron en el campeón ideal para la facción anti-witizana. En una apresurada asamblea del Aula Regia en Toledo, o quizás en Córdoba, los partidarios de Rodrigo lo aclamaron como el nuevo rey de los godos en el año 710. Fue una elección, o más bien una imposición, que partió el reino en dos. Rodrigo se hizo con el control del corazón del reino, la capital Toledo y las ricas provincias del sur, la Bética y la Lusitania. Pero el norte y el este permanecieron leales a los hijos de Witiza, quienes se negaron a reconocer al que consideraban un usurpador. Hispania tenía, en efecto, dos reyes. El ascenso de Rodrigo no fue el final de la crisis, sino el comienzo de una guerra civil abierta. Los primeros meses de su reinado se consumieron en una lucha desesperada por consolidar su autoridad. Marchó hacia el norte para enfrentarse a sus rivales, logrando algunas victorias iniciales, pero sin conseguir una sumisión completa. Cada ciudad que tomaba, cada noble que juraba lealtad, lo hacía bajo la sombra de una amenaza latente. Rodrigo era rey, pero su corona se asentaba sobre una cabeza inquieta. Sabía que su trono no estaba seguro mientras los herederos de Witiza y sus poderosos aliados conspiraran contra él. Se encontraba en una posición precaria, un monarca legítimamente elegido por una parte de la nobleza, pero visto como un tirano por la otra. La unidad del reino visigodo, ya frágil, se había hecho añicos. Sentado en el trono de Toledo, rodeado de sus leales, el último rey de los godos debía ser consciente de que su mayor amenaza no provenía de más allá de las fronteras, sino del corazón mismo de su dividido y atormentado reino. Mientras Rodrigo luchaba por afianzar su poder desde Toledo, en el norte y el levante de la península, crecía una tormenta de resentimiento. Los hijos de Witiza, Agila y Opas, junto con sus tíos y una vasta red de nobles y clérigos leales a su causa, se negaron a aceptar la derrota. Para ellos, Rodrigo no era un rey, sino un usurpador que les había arrebatado su herencia legítima. Su ira, alimentada por el orgullo herido y la ambición frustrada, se convirtió en el motor de una conspiración a gran escala cuyo objetivo era uno solo: derrocar a Rodrigo y restaurar su linaje en el trono. Ágila II fue proclamado rey en las regiones que controlaban, estableciendo una corte rival y acuñando su propia moneda, un acto de desafío abierto a la autoridad de Toledo. Sin embargo, los witizanos eran realistas. Sabían que a pesar de su control territorial, las fuerzas militares de Rodrigo, especialmente las tropas de élite de la Bética, eran superiores en número y experiencia. Un enfrentamiento directo en una batalla campal era un riesgo que no podían permitirse, ya que una derrota decisiva acabaría con sus aspiraciones para siempre. La guerra civil se estancó en una serie de escaramuzas y asedios, una sangría lenta que debilitaba al reino día a día. Fue en este clima de frustración y estancamiento donde nació una idea desesperada y terrible. En sus consejos secretos, celebrados en ciudades como Zaragoza o Tarragona, los líderes witizanos comenzaron a buscar una solución drástica. Si no podían vencer a Rodrigo con sus propias fuerzas, quizás podrían hacerlo con la ayuda de un poder externo. La mirada de los conspiradores se volvió hacia el sur, más allá de las columnas de Hércules, hacia la orilla opuesta del estrecho. El norte de África, antiguo dominio visigodo, estaba ahora bajo el control del pujante califato omeya, una potencia militar formidable cuya expansión parecía imparable. Contactar a estos guerreros era un juego de un peligro incalculable. Implicaba invitar a una fuerza extranjera, de una fe y cultura completamente diferentes,
a intervenir en una disputa interna cristiana. Los riesgos eran enormes, pero la sed de venganza y el anhelo de poder nublaron su juicio. Creían en su arrogancia que podrían utilizar a los musulmanes como mercenarios, una herramienta que usarían para derrocar a Rodrigo, y que luego podrían controlar y despedir a su antojo. Fue una presunción que cambiaría el destino de Hispania para siempre. La decisión fue tomada. Un pacto secreto fue sellado en las sombras, lejos de los oídos del usurpador. Se enviaría un emisario a través del estrecho, portando una oferta increíble, una alianza, una invitación a cruzar el mar y participar en el derrocamiento de un rey a cambio de botín y gloria. El plan estaba en marcha. La traición ya no era una simple conspiración interna. Estaba a punto de convertirse en una puerta abierta a la invasión. Para que la conspiración witizana tuviera éxito, necesitaban más que un simple acuerdo. Necesitaban una llave, un hombre que controlara el punto de entrada a Hispania. Ese hombre era el conde Don Julián. Gobernador de Septem, la actual Ceuta, Julián era una figura enigmática y poderosa. Su ciudadela era el último bastión visigodo en la costa africana, una fortaleza estratégica que vigilaba el estrecho. Su lealtad era, por tanto, el factor decisivo que podría inclinar la balanza de la guerra civil. La historia y la leyenda se entrelazan para explicar por qué este conde, un veterano servidor del reino, tomaría la decisión fatídica de facilitar la entrada de un ejército extranjero. La versión más famosa, inmortalizada en romances y crónicas posteriores, habla de una ofensa personal y terrible. Según esta leyenda, el rey Rodrigo habría deshonrado a la hija de Julián, la hermosa Florinda la Cava, mientras ella se educaba en la corte de Toledo. Al enterarse de la afrenta, un Julián consumido por el deseo de venganza habría jurado destruir al rey que había mancillado el honor de su familia. Esta narrativa, cargada de drama y pasión, presenta la traición como un acto de retribución personal, una tragedia familiar que desembocó en una catástrofe nacional. Sin embargo, muchos historiadores modernos proponen una explicación más política y pragmática. Es muy probable que el conde Julián fuera un partidario convencido de la causa witizana. Su lealtad no estaría con Rodrigo, el usurpador, sino con los herederos legítimos de Witiza, a quienes habría servido durante años. Desde esta perspectiva, su decisión no fue una traición al reino, sino un acto de lealtad a la que él consideraba la facción legítima. Al facilitar el paso de las tropas de Tariq ibn Ziyad, Julián no estaría buscando destruir Hispania, sino simplemente utilizando un ejército mercenario para deponer a Rodrigo y restaurar a los hijos de Witiza en el trono. Probablemente subestimó por completo la ambición y el poder de sus nuevos aliados, creyendo que podría controlar la situación una vez que su objetivo principal fuera alcanzado. Ya fuera por venganza personal, por lealtad política o por una combinación de ambas, la decisión de Julián fue el punto de no retorno. Él conocía las corrientes del estrecho, las defensas costeras y, lo más importante, la debilidad interna del ejército de Rodrigo, dividido por las lealtades a los distintos clanes. De pie en las murallas de Ceuta, mirando hacia las costas familiares de su patria, el conde tomó su resolución. Abrió las puertas, proporcionó los barcos y ofreció la inteligencia militar necesaria para el cruce. El destino de Hispania estaba sellado. Mientras el reino visigodo se consumía en sus propias llamas, al otro lado de las columnas de Hércules, un poder formidable y unificado observaba con creciente interés. Era el califato omeya, un imperio que se extendía desde las fronteras de la India hasta las costas del Atlántico. Su centro neurálgico latía en Damasco,
bajo el gobierno del califa Al-Walid I, pero su filo más agudo se encontraba en el norte de África, en la provincia de Ifriqiya. Allí un hombre de extraordinaria ambición y capacidad gobernaba con mano de hierro. Musa ibn Nusayr. Nombrado gobernador en el año 698, Musa no era un simple administrador, era un conquistador, un estratega que había completado la subyugación del Magreb, doblegando la feroz resistencia de las tribus bereberes e integrándolas en la estructura militar y religiosa del Islam. Su capital, Kairouán, se había convertido en un centro de poder, un crisol donde las culturas árabe y bereber se fusionaban en una nueva y formidable fuerza expansiva. Desde los lujosos patios de su palacio, Musa contemplaba el mar. Sabía que más allá de esa delgada franja de agua se encontraba una tierra de leyendas, Al-Ándalus, como la llamaban los árabes. Los informes de los mercaderes y viajeros hablaban de una península de increíble riqueza, con fértiles valles, ciudades opulentas y minas de oro y plata. Pero también hablaban de un reino débil, un gigante con pies de barro corroído por las luchas intestinas entre nobles que anteponían su orgullo personal al bienestar del Estado. El poder de Musa no era absoluto, pero sí inmenso. Había construido una flota y un ejército leal, compuesto en gran parte por los mismos guerreros bereberes que una vez combatieron contra él, ahora convertidos en los más fervientes soldados de la nueva fe. El único obstáculo que se interponía en su camino era la ciudad de Septem, la actual Ceuta. Esta fortaleza, un vestigio del poder visigodo en África, estaba gobernada por el conde Don Julián, un personaje enigmático y leal, al menos en apariencia, al rey de Toledo. Ceuta era la llave del estrecho, el último cerrojo que protegía a Hispania. Musa, paciente y astuto, sabía que la fuerza bruta podría no ser suficiente para tomarla. Esperaba una oportunidad, una grieta en la armadura del enemigo. No tuvo que esperar mucho. Los vientos que soplaban desde el norte comenzaron a transportar susurros, rumores de traición, de un rey tirano en Toledo y de nobles descontentos buscando un aliado lo suficientemente poderoso como para cambiar el destino de su reino. Musa escuchaba atentamente, su mente estratégica trazando planes. La fruta madura de Hispania estaba a punto de caer, y él estaba allí, con las manos extendidas, listo para recogerla. La chispa que encendería la pira de Hispania no saltó en un campo de batalla, sino en los pasillos susurrantes de la corte visigoda. La leyenda, tejida con hilos de honor y venganza, señala a un hombre, el conde Don Julián, gobernador de Ceuta. Su lealtad a la corona visigoda se hizo añicos por una afrenta personal de una magnitud insoportable. Se cuenta que su hija, la joven Florinda, enviada a la corte de Toledo para ser educada como correspondía a su rango, fue deshonrada por el propio rey Rodrigo. La noticia llegó a Julián como un rayo, transformando su lealtad en un odio inextinguible. El honor de su familia, el bien más preciado para un noble godo, había sido pisoteado por el hombre que juró proteger el reino. La venganza se convirtió en su única razón de ser. Pero Julián no estaba solo en su resentimiento. En las sombras, los herederos del rey Witiza, a quienes Rodrigo había despojado del trono, conspiraban para recuperar lo que consideraban suyo. Agila y Opas, los hijos del monarca depuesto, veían en el gobierno de Rodrigo una usurpación ilegítima. Carecían del poder militar para enfrentarse directamente al rey, cuyo control sobre el ejército era firme. Su resentimiento, combinado con el de otros nobles que se sentían marginados por el nuevo régimen, creó un caldo de cultivo perfecto para la sedición. Fue en este clima de intriga y rencor
donde se fraguó la decisión más trascendental de la historia de Hispania. Los conspiradores, liderados por un Julián consumido por el deseo de venganza y los witizanos anhelando el poder, llegaron a una conclusión desesperada. Si no podían derrotar a Rodrigo con fuerzas de dentro, buscarían ayuda afuera. Sus ojos se volvieron hacia el sur, hacia el poder emergente de Musa ibn Nusayr. La idea era audaz y peligrosa. Invitar a una potencia extranjera a mediar en una guerra civil era jugar con fuego. Imaginaban, quizás ingenuamente, que los guerreros del otro lado del mar actuarían como mercenarios, que les ayudarían a derrocar a Rodrigo, colocar a su propio candidato en el trono y luego se marcharían, satisfechos con un generoso pago. Fue así como, bajo el más absoluto secreto, una embajada cruzó el estrecho. No eran traidores en sus propias mentes. Se veían a sí mismos como patriotas tratando de restaurar el orden legítimo. Se presentaron ante Musa ibn Nusayr en Kairuán, no como suplicantes, sino como socios. Le ofrecieron un pasaje seguro a Hispania, información vital sobre las defensas del reino y el apoyo de sus facciones en el campo de batalla. A cambio, pedían ayuda para un solo propósito: destruir a Rodrigo. La oferta era tentadora, una puerta abierta de par en par al legendario tesoro de los godos. La llamada de auxilio se había realizado. Al otro lado del mar, el eco de su desesperación fue recibido como el sonido de una oportunidad única e irrepetible. Ante la increíble propuesta de los nobles visigodos, Musa ibn Nusayr, el astuto gobernador de Ifriquilla, actuó con la cautela de un depredador que acecha a su presa. Una invasión a gran escala era un riesgo monumental. Necesitaba probar las aguas, confirmar la veracidad de las promesas de los godos y medir la verdadera debilidad del reino. Para esta tarea, eligió a un hombre de confianza, un oficial bereber llamado Tarif ibn Malik. En el verano del año 710, con una pequeña fuerza de apenas 400 hombres y 100 caballos, Tarif cruzó el estrecho en 4 barcos. Su incursión fue un éxito rotundo. Desembarcó en la costa, en el lugar que hoy lleva su nombre, Tarifa, y realizó una rápida campaña de saqueo que encontró una resistencia mínima. Regresó a África cargado de botín y con noticias invaluables. Hispania era tan rica y estaba tan mal defendida como los conspiradores habían afirmado. El éxito de Tarif convenció a Musa. Era el momento de dar el siguiente paso, uno mucho más audaz. Para liderar la fuerza principal, su elección no recayó en un noble árabe de alto linaje, sino en un hombre de orígenes más humildes, pero de probada capacidad militar y lealtad inquebrantable: Tariq ibn Ziyad. Tariq era un bereber, probablemente un liberto del propio Musa, que había ascendido gracias a su talento y carisma. Era un líder nato, un guerrero respetado por sus hombres, que veían en él a uno de los suyos. Su nombramiento fue un golpe maestro de Musa. Enviaba a un comandante que no solo entendía a la perfección a la mayoría bereber de su ejército, sino que también le debía todo a su patrón, garantizando así su fidelidad. Durante el invierno y la primavera del 711, los preparativos se llevaron a cabo con una eficiencia implacable. Se reunió una fuerza de aproximadamente 7.000 hombres, la inmensa mayoría guerreros bereberes, ansiosos por la gloria y las riquezas prometidas. El conde don Julián cumplió su parte del pacto, proporcionando los barcos necesarios para transportar al ejército a través del estrecho, una flota mercante que se convirtió en una armada de invasión. Mientras los barcos se congregaban y los soldados afilaban sus armas, Tariq recibió sus instrucciones finales de Musa.
No se trataba de una simple incursión de saqueo. Su misión era establecer una cabeza de puente segura, derrotar a cualquier fuerza visigoda que se le opusiera y preparar el terreno para una conquista a gran escala. Tarik, de pie ante su superior, sintió el peso de la historia sobre sus hombros. Era el instrumento elegido por el destino, un conquistador inesperado a punto de embarcarse en una empresa que cambiaría el mapa del mundo para siempre. El guerrero bereber estaba listo para grabar su nombre en la roca de la eternidad. En la noche del 27 de abril del año 711, bajo el manto de la luna nueva, la flota reunida por Tarik ibn Ziyad zarpó de las costas de Ceuta. El cruce del estrecho se realizó en la oscuridad, un movimiento sigiloso diseñado para evitar cualquier alerta temprana de las atalayas visigodas. El mar estaba en calma, como si la propia naturaleza contuviera el aliento ante la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Al amanecer, los barcos llegaron a la bahía de Algeciras, y los ojos de los 7000 guerreros se posaron por primera vez en su objetivo. Una imponente mole de piedra caliza que se erguía desafiante sobre el mar. Era el Mons Calpe de los romanos, pero a partir de ese día llevaría el nombre de su conquistador. Desembarcaron a sus pies, y Tarik, con un gesto que se volvería legendario, lo bautizó como Jabal Tarik, la montaña de Tarik, un nombre que el tiempo y las lenguas transformarían en Gibraltar. El desembarco fue rápido y ordenado, sin oposición alguna. Los pequeños destacamentos visigodos de la costa, superados en número y tomados por completa sorpresa, se retiraron apresuradamente hacia el interior, enviando jinetes a toda velocidad para alertar a sus superiores. Tarik no perdió un instante. Su primera orden fue asegurar la montaña, convirtiéndola en una fortaleza natural inexpugnable, una base de operaciones segura desde la cual podría controlar el acceso al estrecho y recibir refuerzos. Desde la cima, la vista era sobrecogedora. A sus espaldas, la costa de África. Frente a él, las verdes y fértiles tierras de Hispania extendiéndose hasta el horizonte. La leyenda, aunque probablemente una invención posterior para ensalzar su figura, cuenta que en ese momento Tarik tomó una decisión drástica para sellar el destino de su ejército. Ordenó quemar las naves que los habían traído. Mientras las llamas consumían la madera, se dirigió a sus hombres con palabras que resonarían a través de los siglos. «Oh, guerreros, ¿a dónde podéis huir? El mar está a vuestras espaldas y el enemigo frente a vosotros. Por Dios, no tenéis otra salvación que vuestra valentía y vuestra constancia». Real o no, el acto simbolizaba la cruda realidad. No había vuelta atrás. La única opción era la victoria o el aniquilamiento. La puerta de Hispania no solo se había abierto, la habían cerrado tras de sí. La noticia del desembarco corrió como la pólvora por el sur de la península. El comandante visigodo local, un sobrino del rey Rodrigo, reunió a sus tropas y marchó para enfrentarse a los invasores, subestimando gravemente su número y su determinación. El choque inicial fue una catástrofe para los godos. Fueron derrotados de manera contundente, y los mensajeros, esta vez portadores de pánico y desesperación, galoparon hacia el norte, hacia Toledo, para informar al rey de que una fuerza formidable había penetrado en su reino y que el sur estaba a punto de caer. La noticia de la invasión y la derrota de sus fuerzas en el sur llegó al rey Rodrigo mientras se encontraba en el norte, combatiendo una revuelta de los vascones. Comprendiendo al instante la gravedad de la amenaza, abandonó la campaña y marchó a toda prisa hacia Toledo para reunir al ejército real, la flor y nata de la nobleza guerrera visigoda. Convocó a todos sus duques y condes, y en pocas semanas
un ejército formidable, que las crónicas cifran exageradamente en casi 100.000 hombres, se puso en marcha hacia el sur. Era una demostración de poderío, una máquina de guerra compuesta por caballería pesada y nobles engalanados con sus mejores armaduras, seguros de su superioridad y de que aplastarían sin dificultad al pequeño contingente de invasores. Tarik, informado del avance del rey, comprendió que no podía permanecer en la costa. Solicitó refuerzos a Musa, quien le envió otros 5.000 hombres, elevando su fuerza total a unos 12.000. Con este ejército, más cohesionado y móvil, avanzó hacia el interior, buscando un terreno favorable para la batalla. Los dos ejércitos se encontraron a finales de julio del año 711 en las cercanías de un río, cuya ubicación exacta sigue siendo objeto de debate, pero que la historia ha inmortalizado con el nombre de Guadalete. Durante varios días, quizás hasta 8, los dos ejércitos se tantearon con escaramuzas y combates menores. La batalla principal comenzó con una furiosa carga de la caballería pesada visigoda. El impacto fue brutal, y las líneas de Tarik, compuestas principalmente por infantería, se doblaron pero no se rompieron. Los guerreros bereberes, más ágiles y luchando por su supervivencia, resistieron la embestida con una tenacidad feroz. El punto de inflexión, el momento que selló el destino del reino visigodo, llegó en el fragor del combate. En los flancos del ejército de Rodrigo se encontraban los contingentes liderados por los hermanos del difunto rey Witiza. En el instante decisivo, cuando la batalla pendía de un hilo, ejecutaron su traición. En lugar de presionar el ataque, se retiraron del campo de batalla, y algunas fuentes sugieren que incluso atacaron la retaguardia de Rodrigo. El efecto fue devastador. La retirada de los flancos creó un pánico generalizado en el ejército visigodo. Las líneas se descompusieron, la formación se convirtió en una turba caótica, y la retirada se transformó en una desbandada. En medio del caos, el rey Rodrigo desapareció. Se dice que fue visto por última vez luchando valientemente cerca del río antes de ser arrollado por la marea de la derrota. Su cuerpo nunca fue encontrado. Al final del día, el campo estaba sembrado con los estandartes caídos de la nobleza goda. El ejército real había sido aniquilado. La batalla de Guadalete no fue solo una victoria, fue el colapso total de la estructura de poder visigoda. En un solo día, el rey estaba muerto, el ejército destruido y el camino hacia el corazón de Hispania, hacia la legendaria capital de Toledo, estaba completamente despejado. El sol de julio de 711 caía implacable sobre el valle del Guadalete. Durante días, los dos ejércitos se habían observado, una marea de acero y estandartes bajo el cielo andaluz. El rey Rodrigo, en el centro de su formación, representaba la majestuosidad de un reino con 3 siglos de historia. A su lado, la élite de la nobleza goda, duques y condes con sus ejércitos privados, formaban un mosaico de lealtades frágiles. Al frente, las fuerzas de Tarik ibn Ziyad, inferiores en número pero unidas por la fe y la promesa de gloria, esperaban con una disciplina forjada en las arenas del Magreb. La batalla comenzó con la furia predecible de una carga de caballería pesada visigoda. El estruendo era ensordecedor, un choque de mundos que hizo temblar la tierra. Durante horas, la lucha fue un sangriento vaivén, con la balanza inclinándose precariamente de un lado a otro. Rodrigo, luchando en primera línea, confiaba en el peso de sus números y en la tradición marcial de su pueblo. Pero no contaba con el veneno que corroía las entrañas de su propio mando. En los flancos del ejército visigodo se encontraban las tropas comandadas por Sisberto y Opas.
los hermanos del depuesto rey Witiza. Su resentimiento hacia Rodrigo, el usurpador, era más profundo que su lealtad al reino. En el momento más crítico de la batalla, cuando el centro de Rodrigo estaba completamente comprometido en la lucha, ocurrió lo impensable. Las alas del ejército visigodo, en lugar de envolver al enemigo, dieron media vuelta. No fue una retirada caótica, fue una maniobra deliberada y organizada. Se retiraron del campo de batalla, abandonando a su rey y a sus compatriotas a su suerte. El efecto fue instantáneo y catastrófico. El pánico se extendió como la pólvora entre las tropas leales que vieron su retaguardia y sus flancos súbitamente expuestos. La cohesión del ejército se desintegró. Lo que era una línea de batalla se convirtió en una masa de hombres aterrorizados. Tárik, un estratega brillante, vio la oportunidad y lanzó a su caballería bereber sobre el expuesto centro visigodo. La carga fue devastadora. La Guardia Real, que rodeaba a Rodrigo, fue aniquilada en una defensa desesperada. En medio del caos, del torbellino de polvo y acero, el rey desapareció. Nadie vio su caída. Su caballo fue encontrado, su silla enjollada también, pero de Rodrigo nunca más se supo. Su misteriosa desaparición fue el golpe de gracia para la moral visigoda. El ejército dejó de existir. Se convirtió en una turba de fugitivos perseguidos sin piedad. La derrota no fue solo una pérdida militar. Fue el colapso total de la autoridad y la estructura de poder del reino visigodo. En un solo día, la traición había abierto una herida mortal, y por ella, toda Hispania comenzaba a desangrarse. El camino hacia Toledo, el corazón del reino, estaba ahora completamente despejado. Las noticias del desastre de Guadalete llegaron a Toledo no como un informe oficial, sino como un rumor aterrador transportado por los supervivientes exhaustos y heridos. La capital del reino visigodo, una ciudad encaramada en su promontorio rocoso sobre el Tajo, se sumió en el pánico. Toledo no era solo una ciudad, era el símbolo del poder godo, el hogar del tesoro real, del archivo del reino y de la primacía eclesiástica de Hispania. Sin un rey y sin un ejército, la ciudad se sintió repentinamente vulnerable, su corazón expuesto. La reina Egilona, viuda de un rey desaparecido, presidía un consejo de nobles y obispos paralizado por el miedo y la indecisión. Las facciones que habían dividido al ejército ahora fracturaban la defensa de la capital. Algunos abogaban por una resistencia numantina, por cerrar las puertas y luchar hasta el final, confiando en la robustez de sus murallas. Otros, en particular aquellos vinculados a la facción witizana que había traicionado a Rodrigo, veían la resistencia como un suicidio inútil. Argumentaban que era mejor negociar para salvar vidas, propiedades y, sobre todo, su propio estatus. Tárik ibn Ziyad, consciente del inmenso valor estratégico y simbólico de Toledo, no marchó sobre ella con todo su ejército. Envió un destacamento de 700 jinetes bajo el mando de uno de sus lugartenientes más capaces, Mughith al-Rumi. Su misión no era tanto conquistar la ciudad por la fuerza, como aprovecharse de su parálisis interna. La llegada de la pequeña fuerza musulmana a las puertas de Toledo fue el catalizador final. Los partidarios de la rendición, posiblemente en comunicación secreta con los invasores y con la ayuda de la comunidad judía de la ciudad, que había sufrido persecución bajo los visigodos, ganaron el debate. Las puertas de la imponente capital no fueron derribadas por arietes, sino abiertas desde dentro. Mughith y sus hombres entraron en Toledo sin apenas encontrar resistencia. Se dirigieron directamente a los centros de poder, el Palacio Real, la Catedral de Santa María y la Cámara del Tesoro. Lo que encontraron superó todas sus expectativas.
se apoderaron del legendario tesoro de los reyes godos, una acumulación de riquezas de siglos que incluía coronas, joyas y artefactos de valor incalculable. Entre ellos, según las crónicas, se encontraba la mítica Mesa de Salomón, una pieza de oro y gemas preciosas de un poder simbólico inmenso. La caída de Toledo fue un golpe mortal para el espíritu visigodo. Si el corazón del reino podía rendirse de esa manera, ¿qué esperanza quedaba para las provincias? La noticia de la rendición de la capital se extendió por toda la península, sembrando la desesperación y allanando el camino para lo que estaba por venir. La conquista ya no era una incursión fronteriza, era una ocupación en toda regla, con la capital y su tesoro firmemente en manos de los vencedores, con el reino decapitado y su corazón simbólico, Toledo en manos del enemigo. La estructura del estado visigodo se desmoronó por completo. Lo que siguió no fue una guerra de desgaste, sino una de las conquistas más rápidas y asombrosas de la historia militar. Tariq ibn Ziyad demostró ser no solo un gran táctico en el campo de batalla, sino también un estratega consumado. Comprendió que la resistencia visigoda ya no estaba centralizada, sino que se había fragmentado en focos locales, liderados por nobles y gobernadores aislados. En lugar de avanzar con una única y lenta masa de ejército, dividió sus fuerzas. Creó múltiples columnas móviles y rápidas, cada una con un objetivo estratégico. Una se dirigió al sur, hacia el rico valle del Guadalquivir, para asegurar centros clave como Córdoba y Sevilla. Otra columna marchó hacia el sureste, apuntando a Málaga y la costa levantina. El propio Tariq, con el grueso de sus fuerzas, se movió hacia el norte desde Toledo, siguiendo las antiguas calzadas romanas hacia el valle del Ebro. La velocidad de este avance fue clave. Las guarniciones locales, sin noticias ni órdenes de un poder central, eran tomadas por sorpresa. A muchas ciudades se les ofrecía una opción que no podían rechazar: el pacto de sumisión, o amán. A cambio de rendirse sin luchar, se les garantizaba la vida, la propiedad y la libertad para practicar su fe cristiana. Solo tendrían que pagar un impuesto, la jizya, y reconocer la autoridad del nuevo poder. Para muchos nobles y ciudadanos, enfrentados a un ejército victorioso y sin esperanzas de recibir ayuda, el pacto era una opción lógica y pragmática. Ciudades como Córdoba, sin embargo, ofrecieron resistencia. Fue tomada por un audaz asalto nocturno liderado por Mugiz. En Écija, los restos del ejército visigodo reorganizado intentaron una última y desesperada batalla, pero fueron nuevamente derrotados. Cada victoria y cada pacto firmado alimentaban el impulso de la conquista. En menos de 2 años, desde la batalla de Guadalete, las fuerzas musulmanas habían sometido toda la mitad sur y central de la península. Habían pasado de ser un contingente de incursión a los amos de un vasto territorio. El avance parecía imparable, una marea que cubría el antiguo reino de los godos. La rapidez y la eficacia de la campaña de Tariq fueron extraordinarias, pero tal éxito no pasó desapercibido. Al otro lado del estrecho, en Ifriquilla, su superior, el gobernador Musa ibn Nusair, observaba con una mezcla de asombro, orgullo y una creciente envidia. Tariq, su subordinado bereber, estaba conquistando un reino entero. Musa, un aristócrata árabe de pura cepa, decidió que la gloria final de esta empresa debía ser suya. Reunió un nuevo y poderoso ejército y se preparó para cruzar a Hispania. Su llegada cambiaría el curso de la conquista y el destino de su ambicioso general. En el año 712, mientras Tariq consolidaba sus asombrosas ganancias, una nueva y formidable fuerza desembarcaba en el puerto de Algeciras. Era Musa ibn Nusair, el gobernador omeya de Ifriquilla,
en persona. No era un joven general en busca de fortuna, sino un veterano estadista y comandante, un aristócrata árabe que veía la conquista de Hispania como la joya de la corona de su carrera. Llegó con un ejército de 18.000 hombres, en su mayoría árabes de las tribus más selectas, una fuerza de élite destinada no solo a combatir, sino a gobernar. La estrategia de Musa fue deliberadamente diferente a la de Táriq. No siguió la ruta de la conquista relámpago, sino que optó por un avance sistemático y metódico, asegurándose de someter las fortalezas que su subordinado había pasado por alto. Su objetivo era demostrar que él era el verdadero conquistador, el arquitecto de la nueva provincia, que pronto sería conocida como Al-Ándalus. Su primera gran prueba fue Mérida, una de las ciudades más ricas y fortificadas de Hispania. Sus habitantes, a diferencia de los de Toledo, presentaron una resistencia feroz y prolongada. El asedio a Mérida duró meses, una lucha brutal que puso a prueba la determinación del ejército de Musa. Finalmente, en junio de 713, la ciudad capituló. Tras Mérida, Musa avanzó hacia el norte, sometiendo otras ciudades y recibiendo la sumisión de nobles godos. Su campaña era tanto militar como política. En cada ciudad conquistada, establecía una guarnición, nombraba un gobernador y organizaba la recaudación de impuestos. Estaba sentando las bases de una administración permanente, transformando una invasión en un estado. El inevitable encuentro entre Musa y Táriq tuvo lugar en Talavera, cerca de Toledo. Fue un momento cargado de tensión. Ante todo el ejército, el anciano gobernador reprendió públicamente a su brillante general bereber. Lo acusó de insubordinación, de haber excedido sus órdenes de realizar una simple incursión. Fue una humillación calculada, un acto de afirmación de poder para dejar claro quién estaba al mando. A pesar de la rivalidad, unieron sus fuerzas. Juntos, marcharon hacia el norte, conquistando Zaragoza y sometiendo todo el valle del Ebro. Avanzaron hasta los confines septentrionales de la península, llegando hasta los Pirineos y las costas de Asturias. En apenas 3 años, casi toda Hispania estaba bajo su control. Pero en la cúspide de su triunfo, cuando soñaban con cruzar los Pirineos y conquistar Europa, llegó un mensajero del califa Al-Walid desde la lejana Damasco. La orden era perentoria. Ambos, Musa y Táriq, debían cesar sus campañas y presentarse inmediatamente en la corte para rendir cuentas de sus acciones y entregar el fabuloso botín. Su espectacular conquista había terminado. Ahora, su propio futuro y su legado pendían de la decisión de un soberano a miles de kilómetros de distancia. Mientras las espadas de Táriq y Musa redibujaban el mapa de Hispania, una conquista más silenciosa, pero igualmente decisiva, tenía lugar en los palacios y las fincas de la aristocracia visigoda. Para los duques, condes y terratenientes que habían constituido la élite del reino, la supervivencia ya no dependía de la lealtad a un rey desaparecido, sino de su capacidad para adaptarse a una nueva y abrumadora realidad. El instinto de conservación prevaleció sobre el honor perdido. En lugar de inmolarse en una resistencia sin esperanza, una gran parte de la nobleza goda eligió el camino del pragmatismo, la negociación y el pacto. El ejemplo más célebre de esta estrategia es el de Teodomiro, el duque visigodo que gobernaba un amplio territorio en el sureste de la península. En abril del año 713, en lugar de enfrentarse al ejército de Abd al-Aziz, hijo de Musa, Teodomiro negoció un tratado que pasaría a la historia. El pacto de Teodomiro fue un modelo de sumisión negociada.
a cambio de reconocer la soberanía del califa y pagar un tributo anual en dinero y especie, a Teodomiro y a sus súbditos cristianos se les garantizaba una autonomía casi total. Conservarían el control de sus ciudades, incluyendo Orihuela, Alicante y Lorca. Podrían mantener sus propiedades y, lo más importante, practicar libremente su religión. No serían hechos cautivos ni separados de sus familias. Este tipo de acuerdo era ventajoso para ambas partes. Para los conquistadores, aseguraba el control de un vasto territorio sin derramar más sangre, garantizando un flujo constante de ingresos fiscales y una administración local que ya funcionaba. Para la nobleza goda como Teodomiro, significaba la supervivencia. Preservaban su riqueza, su estatus social y su influencia local. Pasaban de ser la élite de un reino independiente a ser una aristocracia privilegiada dentro de una nueva provincia. Los hijos de Witiza, que con su traición en Guadalete habían facilitado la invasión, fueron generosamente recompensados con la restitución de las vastas propiedades reales que les habían sido confiscadas por Rodrigo. Se convirtieron en grandes terratenientes bajo el nuevo régimen, su colaboración inicial pagada con creces. Este proceso de pactos y sometimiento fue fundamental para la rápida consolidación del poder musulmán. La antigua clase dirigente visigoda no fue aniquilada, sino en gran medida cooptada e integrada en la nueva estructura de poder. Se convirtieron en intermediarios entre los nuevos gobernantes árabes y bereberes y la mayoría de la población hispano-romana. Con esta red de alianzas, el reino visigodo de Hispania dejó de existir no solo militarmente, sino también políticamente. Fue el fin de una era. Sin embargo, en las escarpadas y brumosas montañas de Asturias, un pequeño grupo de irreductibles, liderado por un noble llamado Pelayo, se negaba a pactar. Eran una chispa insignificante en la inmensidad del nuevo orden, pero una chispa que se negaba a extinguirse. En medio del caos de la conquista, mientras las ciudades caían y la estructura del reino visigodo se desmoronaba, una leyenda obsesionaba a los invasores: el tesoro. No era un botín de guerra común, sino el legendario tesoro de los visigodos, un cúmulo de riquezas tan vasto que se decía que su origen se remontaba al mismísimo templo de Salomón en Jerusalén. Las crónicas hablaban de la mesa de Salomón, una pieza de oro macizo y esmeraldas que, según el mito, poseía conocimientos arcanos y el nombre secreto de Dios. Se decía que el general romano Tito la había saqueado de Jerusalén en el año 70, que los visigodos de Alarico la tomaron de Roma en el 410, y que desde entonces había permanecido oculta en el corazón de Hispania, primero en Tolosa y finalmente en la capital, Toledo. Para Musa ibn Nusair y Tarik ibn Ziyad, encontrar este tesoro era tan importante como la conquista misma. Representaba la culminación de su victoria, la prueba definitiva de que Dios les había entregado no solo la tierra, sino también las riquezas más sagradas y antiguas del mundo. La búsqueda se convirtió en una fiebre que recorrió toda la península. Cada palacio saqueado, cada iglesia profanada, era un interrogatorio brutal en busca de pistas. Los nobles visigodos capturados eran presionados para revelar la ubicación secreta de la Cámara del Tesoro. Las crónicas árabes relatan cómo Tarik, al llegar a Toledo, encontró una parte del tesoro, incluyendo coronas de oro votivas y artefactos de valor incalculable. Pero la pieza central, la mesa de Salomón, no estaba allí. La rivalidad entre Tarik y su superior, Musa, se intensificó por esta búsqueda. Cuando Musa llegó a Toledo, reclamó el botín para sí, menospreciando los hallazgos de su lugarteniente. Se cuenta que Tarik, para demostrar que él la había encontrado primero, había retirado una de las patas de la mesa
y la presentó ante el califa en Damasco, humillando a Musa. Sin embargo, la verdad es mucho más esquiva. ¿Existió realmente la mesa? ¿O era una amalgama de leyendas, magnificada por la codicia y el paso del tiempo? Algunos historiadores sugieren que el tesoro fue dividido y escondido por los nobles visigodos que huían hacia el norte, mientras que otros creen que nunca fue más que un mito. Lo cierto es que, tras la conquista, el gran tesoro desapareció de la historia. Se desvaneció como un fantasma, dejando tras de sí un rastro de susurros y especulaciones. Su pérdida se convirtió en un símbolo de la propia Hispania visigoda. Una gloria inmensa, un poder legendario, que de un día para otro se esfumó sin dejar rastro, alimentando sueños de recuperación y leyendas de poder oculto que perdurarían durante siglos. La conquista militar fue solo el primer acto. Tras la fulminante campaña de Tarik y Musa, comenzaba la tarea mucho más compleja de gobernar. La antigua Hispania visigoda moría para dar paso a una nueva entidad política y cultural: Al-Ándalus. Este no fue un simple cambio de dinastía, fue el inicio de una civilización que transformaría la península para siempre. El primer gobernador, o valí, fue Abd al-Aziz, el propio hijo de Musa ibn Nusayr. Su misión era consolidar el poder musulmán y establecer una administración estable. Una de sus decisiones más significativas y simbólicas fue casarse con Egilona, la viuda del último rey visigodo, Rodrigo. Este matrimonio no era solo un acto personal, sino una brillante maniobra política. Pretendía legitimar el nuevo régimen, creando un puente entre la aristocracia visigoda derrotada y los nuevos señores árabes. Egilona, ahora llamada Asim, conservó parte de su influencia, aconsejando a su esposo que adoptara ciertos elementos de la pompa real visigoda, como el uso de una corona y un trono elevado, para ganarse el respeto de sus nuevos súbditos. Córdoba, una importante ciudad romana y visigoda, fue elegida como la capital del nuevo emirato, dependiente del califato omeya de Damasco. Desde allí, se empezó a tejer una nueva red de poder. Se impuso un sistema fiscal que diferenciaba a la población. Los musulmanes pagaban un impuesto religioso, mientras que cristianos y judíos, como gentes del libro o dhimis, debían pagar un impuesto personal, la jizya, y uno sobre la tierra, el jaray. A cambio, se les permitía mantener su religión y sus propias leyes, aunque bajo un estatus de ciudadanos de segunda clase. La tierra fue repartida entre los conquistadores. Los guerreros árabes, la élite, se quedaron con las tierras más fértiles del valle del Guadalquivir, mientras que los bereberes, que constituían el grueso del ejército, fueron asignados a las zonas más montañosas y menos productivas de la meseta y el norte, un reparto desigual que sembraría la semilla de futuros conflictos internos. Se establecieron pactos, o sulli, con aquellos nobles visigodos que se sometieron sin luchar, permitiéndoles conservar sus propiedades a cambio de lealtad y tributos. Así, la sociedad de Al-Ándalus comenzó a tomar forma como un complejo mosaico de árabes, bereberes, muladíes y mozárabes. Este nuevo orden, sin embargo, no nació en paz. La ambición de Abd al-Aziz y su aparente adopción de costumbres reales hispanas levantaron sospechas en Damasco. El califa Sulaimán, temiendo que el valí pretendiera crear un reino independiente, ordenó su final. La nueva era de Al-Ándalus comenzaba con una intriga palaciega, una señal premonitoria de las luchas de poder que definirían su historia. Mientras en Córdoba se consolidaba el poder del nuevo emirato y nacía Al-Ándalus, la llama de la Hispania visigoda se negaba a extinguirse por completo. En los márgenes de la península,
en las regiones que la marea de la conquista aún no había cubierto del todo, surgieron focos de resistencia. No era una oposición coordinada, sino actos de desafío aislados, impulsados por la desesperación, el orgullo y la voluntad de supervivencia de los últimos señores godos. Uno de los ejemplos más notables de esta resistencia pragmática fue el del duque Teodomiro, conocido en las crónicas árabes como Tudmir, gobernante de la provincia suroriental de Aurariola, que abarcaba las actuales Murcia y Alicante. Teodomiro era un astuto estratega. Viendo la imposibilidad de una victoria militar contra las fuerzas de Abd al-Aziz, optó por la diplomacia. En el año 713 firmó el llamado Pacto de Tudmir, un tratado extraordinario para la época. A cambio de no ayudar a los enemigos de los musulmanes y pagar un tributo anual en grano, dinero y otros productos, a Teodomiro y a sus súbditos cristianos se les garantizó el control sobre 7 de sus ciudades, incluyendo Orihuela y Alicante. Se les permitió conservar sus iglesias, practicar su fe y ser gobernados por su propio señor. Este pacto creó un pequeño estado cristiano autónomo dentro de Al-Ándalus, un oasis de autogobierno que perduraría durante varias décadas. La resistencia de Teodomiro fue la de la negociación. Pero más al norte, en las escarpadas e inaccesibles montañas de la cordillera cantábrica, la resistencia tomaría una forma muy diferente. Hacia esta región, tradicionalmente hostil a cualquier poder central, ya fuera romano o visigodo, huyeron los restos del ejército derrotado en Guadalete. A ellos se unieron nobles, obispos y terratenientes que se negaban a someterse al nuevo orden. En los valles profundos y los picos helados de Asturias y Cantabria encontraron un refugio natural. La vida allí era dura, una lucha constante por la supervivencia, muy lejos del lujo de las cortes de Toledo o Sevilla. Estos hombres y mujeres no tenían la capacidad de enfrentarse al ejército andalusí en campo abierto. Su resistencia era la del fugitivo, la del guerrillero. Se aferraban a su identidad, a su fe y a los vestigios de su cultura, esperando un milagro, un líder, una oportunidad para contraatacar. Eran una comunidad de exiliados en su propia tierra, observando desde las alturas cómo el mundo que conocían era transformado por completo. Aún no lo sabían, pero entre aquellos riscos y bosques, en la desesperación de los vencidos, se estaba gestando el germen de un nuevo comienzo. El poder de Al-Ándalus parecía absoluto, pero en esas montañas del norte, la historia de Hispania guardaba un último y decisivo capítulo por escribir. De entre los refugiados que se congregaron en las montañas de Asturias, surgió una figura destinada a cambiar el curso de la historia: Pelayo. De origen incierto, probablemente un noble visigodo o un líder local astur, Pelayo poseía el carisma y la audacia que los desesperados necesitaban. No estaba dispuesto a aceptar el vasallaje ni a pagar tributos. Su negativa a someterse fue un acto de rebelión abierta, una chispa en la oscuridad que atrajo a otros guerreros que compartían su indomable espíritu. Alrededor del año 718, Pelayo fue elegido líder por los astures. Su pequeño reino, atrincherado en los picos de Europa, era una molestia para los gobernadores de Al-Ándalus, pero inicialmente no una amenaza seria. Sin embargo, su desafío no podía ser ignorado indefinidamente. En el año 722, el valí Ambasa ibn Suhaim al-Kalbi decidió enviar una expedición de castigo para aplastar de una vez por todas la insurgencia astur. Al mando de las tropas musulmanas iba Alcama. El ejército andalusí, confiado en su superioridad numérica y militar, penetró en el corazón de las montañas asturianas. Pelayo, conocedor del terreno,
aplicó una estrategia de retirada, atrayendo a sus enemigos hacia una trampa mortal. El lugar elegido fue un estrecho valle flanqueado por altas paredes de roca, cerca de una cueva dedicada al culto mariano, Covadonga. Allí, Pelayo y sus escasos 300 hombres esperaron. La batalla que siguió no fue una gran confrontación en campo abierto, sino una emboscada devastadora, una lección de guerra de guerrillas. Cuando el ejército de Alcama se adentró en el desfiladero, los hombres de Pelayo hicieron llover sobre ellos una tormenta de rocas y flechas desde las laderas. El pánico se apoderó de las tropas andalusíes, atrapadas en un espacio reducido, incapaces de maniobrar. Según las crónicas cristianas, magnificadas por la leyenda, la propia naturaleza se puso del lado de los astures, provocando un desprendimiento de tierra que diezmó al enemigo. Alcama cayó en combate y los supervivientes emprendieron una caótica huida, siendo perseguidos y aniquilados por los hombres de Pelayo. Militarmente, Covadonga pudo haber sido una escaramuza, pero su impacto psicológico y simbólico fue inmenso. Por primera vez desde Guadalete, un ejército musulmán era derrotado en suelo hispano por fuerzas cristianas. La noticia de la victoria se extendió como un reguero de pólvora por los valles del norte, insuflando una nueva esperanza en los corazones de los resistentes. Covadonga fue la prueba de que el invasor no era invencible. Fue la afirmación de que un pequeño grupo de hombres libres, luchando por su tierra y su fe en un terreno favorable, podía prevalecer. En esa cueva asturiana, entre el eco de los cánticos de victoria, no solo se salvó un pequeño núcleo de resistencia, se plantó la semilla de un proyecto que tardaría casi 800 años en florecer: la Reconquista. El reino de Asturias había nacido, y con él el principio del fin de la Hispania unificada bajo el Islam. La caída del reino visigodo, precipitada por la ambición de unos pocos y la intervención de una fuerza extranjera, no fue simplemente el fin de una era. Fue el cataclismo que fracturó la península ibérica, dando origen a dos mundos paralelos, dos civilizaciones que coexistirían, combatirían y se influirían mutuamente durante los siguientes 8 siglos. El legado de la traición de los hijos de Witiza es, por tanto, un legado de dualidad. Por un lado, la desaparición del reino godo permitió el florecimiento de una de las culturas más brillantes de la Edad Media. Al-Ándalus se convirtió en un faro de conocimiento, arte y ciencia. Sus ciudades, como Córdoba, Sevilla y Granada, deslumbraron a Europa con sus bibliotecas, sus sistemas de regadío, su medicina avanzada y su refinada poesía. Fue un puente a través del cual la filosofía clásica griega y los avances científicos de Oriente llegaron a un continente sumido en la oscuridad. Esta nueva Hispania musulmana fue un crisol de culturas, donde árabes, bereberes, muladíes, mozárabes y judíos crearon una sociedad compleja y vibrante, cuyo legado arquitectónico, lingüístico y cultural perdura hasta nuestros días. Por otro lado, la memoria de la pérdida, la narrativa de un reino cristiano destruido por la división interna y la invasión, se convirtió en el mito fundacional de los reinos cristianos del norte. La pérdida de España fue el motor ideológico que impulsó la Reconquista. Pelayo en Covadonga no fue solo un caudillo rebelde, fue transformado en el heredero del legado visigodo, el restaurador de un orden perdido. Esta idea de recuperación, de una misión sagrada para restaurar la unidad cristiana en la península, unificó a reinos dispares como Asturias, León, Castilla, Aragón y Portugal. La traición original sirvió como una advertencia perpetua contra la desunión. Se convirtió en la justificación moral para una guerra de siglos, una lucha que forjó el carácter de los pueblos de España y Portugal,
marcando su identidad con un profundo sello de fe y militancia. Así, la Hispania que emergió de las cenizas del 711 era una tierra de fronteras, una frontera no solo militar, sino también cultural, religiosa y mental. Fue un espacio donde el conflicto y la convivencia se entrelazaron de formas únicas. La traición que entregó el reino no solo lo destruyó, lo reinventó. Fragmentó una unidad para crear una diversidad mucho más rica y compleja. De la catástrofe nació una nueva península, definida para siempre por la tensión entre la cruz y la media luna, entre el recuerdo de lo que se perdió y el sueño de lo que se podía recuperar. El eco de Guadalete resonaría a través de los siglos, modelando el destino de una tierra que nunca volvería a ser la misma.